buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Radio. Pues una semana más con vosotros. A Dios sean dadas las gracias, evidentemente, ¿no? Y estamos contentos de poder hablar de nuestro Señor, de poder hablar de nuestro Dios. Y si bien la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema importante, como bien sabéis, sobre la Inmaculada Concepción, en este día queremos hablar sobre la Navidad. Y la Navidad tiene un mensaje muy conocido por muchos de nosotros, pero queremos profundizar en la palabra, y ver qué enseñanza trae la Biblia. Vemos la sociedad, ¿no? El mundo que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos, la ciudad en general que está ya celebrando la Navidad. Pero ¿qué dice la Biblia en relación a la Navidad? ¿Qué dice la palabra? Y bueno, una semana más tenemos con nosotros a los mismos colaboradores, nuestro hermano pastor Manuel Pérez, al cual damos una vez más la bienvenida. Manolo, bienvenido una semana más. Bendiciones y gracias por este dicha que me concede de poder estar un día más aquí en este medio y poder compartir de esta persona tan importante, única y verdadera como es Jesucristo, el único Dios eterno, y poder tener esta ilusión de transmitir lo que la Escritura dice, amén, aparte de lo que puedan ver nuestros ojos en esta fecha que estamos tan reciente, que es la Navidad. Ricardo, bienvenido una semana más. Buenos días, Cookie. Pues para mí es un privilegio hablar de la Navidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué se celebra la Navidad? Tantas preguntas que hay. ¿Cuál es el propósito verdadero de la Navidad? Y esto es importante que los oyentes vayan a las Escrituras y que vean la verdadera Navidad. Pues vamos a profundizar en la palabra, vamos a entrar de lleno en este tema tan interesante. Y nos vamos a trasladar, pues, 2000 años hacia atrás. Pero vamos a ver, la palabra perfecta, que es la palabra de nuestro Dios, una palabra fiel y verdadera, como venimos anunciando también este tiempo atrás. Y la Navidad. Hablamos del nacimiento del Hijo de Dios. Hablamos de algo que prácticamente el mundo está celebrando. Pero comenzar con esta palabra. No sé, Ricardo, Manolo, ¿quién de vosotros quiere iniciar el camino que vamos a comenzar? Bien, pues bueno, yo quiero comenzar con estas palabras porque cuando salimos a la calle en esta fiesta que estamos, cerca de Navidad, para algunos, pues podemos ver esas luces, podemos ver esos árboles, esa música, los comercios, y todo nos recoge en un sentir de unidad, en un sentir de Navidad, ¿no? Pero ¿qué es la Navidad? La Navidad es nacimiento, la Navidad es epifanía, es la manifestación de Jesucristo, del Dios de los cielos, manifestado en la persona de Jesucristo. Y para eso tendremos que hablar, pues, la Navidad, lo que es el sentido verdadero de la Navidad, que es Jesús, es el niño que nació en ese pesebre. Si nosotros vamos a cualquier biografía de Wikipedia o cualquier libro, podemos contemplar ahí unas palabras de Jesús, ¿no? Ahora yo estoy estudiando un poquito la historia de la Iglesia, sobre todo centrada en el primer siglo, y estoy viendo biografías de hombres y mujeres de aquella época, y pone pues el día de nacimiento, su obra y el día que fallece. Así lo contemplamos también en la persona de Jesús, que nació en Judea, en Belén de Judea, en el contorno del imperio romano, en el día 4, en el año 4 antes de Jesucristo, y murió en el 33 después de Jesucristo. El día 4 antes de Jesucristo tiene que ver porque está contado realmente con el calendario juliano, es decir, el calendario que creó o fundó Julio César, mandado a un astrónomo para que mirara las estrellas y pudiera ajustar, ya que los calendarios no se ajustaban mucho. Él aportó ese dote, ¿no? Entonces, Jesús es una persona histórica que hasta el siglo XX ningún historiador lo negaba, de su existencia, ¿no? En la antigüedad todos creían en la persona de Jesucristo. Entonces, para mí es un tema muy importante, pero siempre será incompleto, por mucho que comparta, por mucho puedan compartir los hombres de la persona de Jesús, de Navidad, siempre será incompleto. ¿Por qué? Porque es Jesús, es Dios. Y si nos vamos a un escritor que escribió un evangelio, porque tenemos
tenemos datos históricos, además de los 4 evangelios, tenemos también otros datos históricos de la persona de Jesucristo como hombre histórico. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 5, Juan 21, 25, cuando Juan empezó a juntar datos y acontecimientos para escribir el Evangelio de Juan, se dio cuenta que eran tantos los datos, eran tanto las palabras que Jesús pronunció, que él llegó a decir que si se escribiera, y me gustaría de leerlo, porque ya que vamos a usar lo que es la Biblia. Por supuesto. El Evangelio según San Juan 21, 25 dice así: y hay quien otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabría los libros que se habrían de escribir. Es decir, eran tantos los datos, tantos los acontecimientos que había en aquella época donde Juan escribe el Evangelio de Jesús, que sería casi imposible. Por eso digo que todo lo que podamos compartir sobre la persona de Jesús sería incompleta. Pero al mismo tiempo nos da una oportunidad, y tenemos una oportunidad de compartir realmente el sentido verdadero de la Navidad. Y para eso tendríamos que irnos a los orígenes. Y los orígenes están en la Biblia, en las Escrituras. Hay 4 evangelios, pero sobre todo Mateo y Lucas son los 2 evangelios que nos va a hablar realmente del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento, y es el único nacimiento que ha sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Hay más de 300 profecías hablando de la persona de Jesús, del Mesías, del Cristo, del Dios, del Salvador, de Emmanuel, que se cumplieron todas en el tiempo de Jesús, en la persona de Jesús. Y tendríamos que irnos al Evangelio. Al mismo tiempo no solamente fue profetizado por los profetas, sino que fue anunciado por el ángel a María, que iba a concebir del vientre que sería del Espíritu Santo. No era semilla de hombre, era semilla del Dios mismo. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos realmente que es una persona específica. Y dice así la palabra de Dios en Lucas, que aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de David, pero para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo puso en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Perfecto, ahora creo que nos introduciremos más en el texto, ¿no? Pero Ricardo, es más profundo, pero vamos. ¿Qué nos quieres tú comentar también? Yo me gustaría comentar, yo estuve meditando un poquito, más que nada por lo harto, porque no podemos profundizar, porque no tendríamos tiempo. Pero sí, ¿qué es la Navidad? ¿Qué dice la Biblia que es la Navidad? ¿Por qué se celebra la Navidad? También me gustaría estudiar un poco sobre qué es lo que verdaderamente celebramos en Navidad. ¿Cuál es el propósito de la verdadera Navidad? ¿Hay razones bíblicas para celebrar la Navidad? Yo digo que sí, que hay muchas razones bíblicas para celebrar, porque sabemos que hay muchos que no celebran la Navidad. Hay muchos incluso creyentes que no celebran la Navidad. ¿Pero lo prohíbe la Biblia? No lo prohíbe. Y vamos a ver algunos textos importantes. La Navidad, como sabemos, ¿qué es lo que se celebra? Realmente es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Es el propósito de la Navidad, es Cristo. Y entonces la verdadera Navidad, el sentido justo de esta celebración es honrar al Hijo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios Todopoderoso se hizo carne, vino a la tierra. Esta es la verdadera Navidad. Y dio su vida por el perdón de los pecados. Y dice que hay muchos que celebran la Navidad no como a Dios le agrada, sino mundanamente. Honramos a Dios cuando celebramos la Navidad.
porque es lo importante de honrar a Dios en la Navidad. Es una oportunidad para prepararnos de antemano, para mostrar nuestro gozo por el Hijo de Dios. Y nos hace reflexionar. El Hijo de Dios, nada más y nada menos, que se hizo carne y habitó. Amén. Amén. Merece la pena adorarlo. El mundo adora a Dios en la Navidad. ¿Sabe el mundo lo que es la adoración al Todopoderoso? Es Dios con nosotros, como decía nuestro hermano Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es un acontecimiento maravilloso. Celebrarlo en la Navidad. Los ángeles glorificaron a Dios. Es importante, honraron a Dios. Y dice que el gran amor que nos dio Dios, dándonos ¿a qué? A su Hijo Jesucristo, como dice el profeta Isaías, 750 años antes de nacer Cristo. Porque un niño es nacido, un niño nos es dado, es un regalo de Dios. ¿Y su nombre? Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Consejero. ¿Qué mejor consejero con nuestro Señor Jesucristo? Lo digo para los oyentes, los que están viendo, estamos hablando de específicamente de Isaías capítulo 9 versículo 6. Para que ellos puedan también comprobar lo que estamos viendo. Y Isaías dice que es Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero. Es digno, hermano, es Dios con nosotros. Él es perfecto y merece la pena de que celebremos la Navidad, aunque muchos digan que es pagana, porque también, por una parte dice que es pagana, pero ¿cuántas cosas no hay paganas en este mundo? La semana tiene 7 días, son paganos, sin embargo. La corbata es pagana. Si leéis en Google, verá de dónde viene la corbata. Es increíble y son cosas paganas, sin embargo la utilizamos. Aquellos que no quieren celebrar la Navidad. Y es importante tener en cuenta esto, que aunque sea pagana, nosotros no celebramos lo pagano, recebamos, o sea, miramos al Hijo de Dios, al que nació en el pesebre. A Él celebramos, no celebramos otra cosa. Ni porque fuera en una época. Todos sabemos que Cristo no nació en el día 25 de diciembre. Todos lo sabemos. Y todos sabemos que esto era una fiesta pagana, la Saturnalia. Esto también lo sabemos. Pero aquí lo importante es que podemos celebrar la verdadera Navidad. Y la verdadera Navidad es Cristo. Y tenemos muchos datos aquí. Y es motivo de gozo y de alegría. Amén. Es motivo porque se gozó. Jesucristo mismo, Él celebró fiestas que no estaban en la ley, como era la fiesta de Hanukkah, por ejemplo. Y sin embargo ahí estaba el Señor. Ahí podemos ver los textos, cómo el Señor celebraba. No es malo. No es malo celebrar la Navidad, es bueno celebrar la Navidad, gozarnos, porque ha nacido el Hijo de Dios, que nos trajo luz, porque el mundo estaba en tinieblas, y Él es la luz del mundo. Me gustaría, amén, Ricardo, perfectamente lo que estás comentando, ¿no? Todas esas cosas que nos has transmitido, ¿no? Y ese mensaje que nos habla de ese niño que nos es dado, ese regalo de parte del cielo, ¿no? Amén. Pero me gustaría un poco entrar en ese texto, en el pasaje que Manolo tú estuviste leyendo, ¿no? Porque yo creo que el pasaje nos trae enseñanzas bastante importantes, ¿no? Y tenemos que ver, ¿no? Cómo celebrar verdaderamente, o qué nos quiere transmitir la Biblia a la hora de celebrar la Navidad. Amén. Pues ya estuvimos viendo que el nacimiento fue anunciado por los profetas, que fue anunciado por el mismo ángel, como dice el texto de Lucas 1:26. El sexto mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Y ahora concebirá y dará vientre y dará luz a un hijo, y se llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús significa Salvador y revela la misión del mismo Hijo de Dios. La Navidad simplemente significa nacimiento, natividad. También podemos saber que la Navidad se celebra en dos partes. Hay los de Occidente, la celebramos en este mundo el 25 de diciembre,
y se celebra como la palabra Natividad. Pero en Oriente, es decir, la iglesia rusa y la iglesia de Jerusalén la celebra el 6 y 7 de enero. Y la celebra como Epifanía, es decir, manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, hecho carne con una misión específica de venir a redimir a la humanidad. Es decir, a dar su vida en rescate por cada uno de los seres humanos. Y aquí el ángel le anuncia un mensaje específico, que sería que nacería un niño por medio de la revelación, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y ese niño se llamaría Jesús, el Salvador. Y eso estaba profetizado en el mismo Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El niño fue llamado Jesús, pero también fue llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Debemos de tener también consideración que es verdad que la Navidad viene en la Biblia. Lo que no viene es la fecha de su nacimiento. Se ha hablado mucho de la fecha de nacimiento, como estaba hablando nuestro hermano Ricardo aquí, y nosotros podemos, si entramos un poquito en lo que es la fecha, pues podemos ver que aquello fue un acontecimiento. La iglesia, Jesús nació, creció, dio un mensaje, se bautizó por Juan el Bautista, murió en la cruz, fue crucificado por Poncio Pilato, esos son datos históricos, y la iglesia recibió en Pentecostés al Espíritu Santo, la iglesia creció, pasó el primer siglo, nos enfrentamos al segundo siglo, al tercer siglo, y nadie celebraba la Navidad. Nadie celebró el nacimiento. Sí es verdad que la iglesia celebró el primer día de la semana cuando resucitó el Señor, que fue el primer día de la semana, y celebró también la misma resurrección en el pan y el vino. Esas dos ceremonias, esas dos fiestas las celebraba la iglesia primitiva. Pero hasta el siglo IV, cuando un emperador se convierte al cristianismo, porque vio que el cristianismo se había extendido por toda Europa, y él pues llegó a esa conclusión que había que unirse a los cristianos, Constantino llevó a la iglesia a la misma Roma. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó que entraron pues todos los pueblos conquistados, pues muchos de esa gente se los llevaron a Roma como esclavos y otros como ya pues hombres que fueron pues capturados por las mismas guerras. Eso trajo una revolución tremenda entre los cristianos verdaderos, los de Roma, los que eran paganos. Hubo revolución en las calles con relación a la fiesta. ¿Por qué? Porque en esta fecha de Navidad, 24 y 25, celebraba la fiesta del nacimiento del sol, las fiestas saturnales al dios de la agricultura, al dios del tiempo. Entonces, los cristianos no celebraban esa fiesta, o la celebraban antes en otra época, ¿no? Entonces, llegaron a la conclusión un papa, Julio I, con el emperador Constantino, de conceder la fiesta en el 24 y el 25 de diciembre. Y ese día era un día especial para ellos, porque ese día los esclavos eran prácticamente libres. Los esclavos podían ponerse las ropas de los amos, los esclavos podían hablar en contra de los amos. En esos días era una fiesta, pues había un libertinaje total, era todo de comida, de fiesta, y era algo especial. Desde ahí comienza lo que es celebrarse lo que es la Navidad, el 25 de diciembre. Pero una cosa son las fiestas, una cosa son las reuniones, otra cosa son las comidas, las luces, todo lo que trae la fiesta, y otra cosa es lo que es la verdadera Navidad, que es nacimiento. El nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento en la persona de Jesucristo como único Dios verdadero, que viene a salvarnos, que viene a darnos. El hombre, la mujer se había apartado de Dios y estaba condenado en sus delitos y pecados, y Dios, por su gran amor, viene a esta tierra y viene en la persona de Jesús, y Él nace con un propósito, de hacerse hombre y de dar su vida por ti y por mí, que me estás escuchando en esta mañana, en un lugar específico, claro, en Belén de Judea, como estaba profetizado por los profetas, porque de allí saldría un guiador, el Eterno, el Hijo de Dios. Belén es un pueblecito muy pequeñito que está a 9 kilómetros de Jerusalén, y si te pones en un lugar específico de Jerusalén, contempla a Belén.
lo contempla, es un pueblo muy pequeño. Pues allí nació el Hijo de Dios, anunciado por el ángel y también anunciado por los profetas. ¿Sí? Es curioso, Manolo, en relación a Belén, otro de los significados importantes, ¿no? Lo que significa Belén. Casa de pan. Casa de pan. Y qué curioso, ¿no? Que el mismo Cristo, ¿no? El mismo Señor, luego Él va a decir, yo soy el pan de vida. De vida. O sea, de Belén, de esa casa de pan, nace aquel que es el dador de la vida. De la vida, amén. Es verdad, está profetizado en Miqueas. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ¿no? Digo que hasta el nombre del pueblo tiene ese significado importante, ¿no? Sí. Igual que hablabas antes, también leía, ¿no? De Nazaret. De Nazaret. Jesús de Nazaret. Y lo que diría, ¿no? Claro. No me acuerdo de exactamente. Nazaret puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno de Nazaret. Sí. Esa palabra, ¿no? Que también era una aldea muy pequeña, una aldea que era prácticamente... Es que se crió en Nazaret, claro, y por esto ellos que sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y esto no lo sabían ellos. Ellos sabían que él se había criado desde niño en Nazaret. Uh-huh. Y por esto dice, algo puede salir algo bueno de allí, porque es la Galilea de los gentiles. Una ciudad insignificante, una ciudad que no era ni prácticamente reconocida, pero Nazaret también, que significa guardadora, protectora. Es importante también ver la simbología de estas palabras. Hay datos muy interesantes en el nacimiento de Jesús. No solamente fue profetizado por los profetas o anunciado por los ángeles, sino que también había otras personas que también contemplaron ese nacimiento, y fueron los pastores. Uh-huh. Y es una de las señales que Jesús no nació el 25 de diciembre. Hay diferentes fechas. Hay algunos que lo colocan en octubre, sí. Hay otros que lo ponen en abril y mayo, y algunos hasta agosto. Agosto y diciembre son las 4 fechas posibles. Ahora, una cosa es cierta, que en diciembre no fue. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, por ejemplo, en Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es imposible que los pastores llevaran a las ovejas en pleno invierno, como es Jerusalén, donde la mayoría de los inviernos nieva, la hierba está completamente cubierta de hielo y las ovejas se quedarían frías. Por lo tanto, esa fecha la descartamos. Normalmente las ovejas en esa época de invierno se metían en cuevas. En cuevas. No solo por la nieve, sino por la lluvia. Por esto, esta fecha no puede ser. Uh-huh. Pero sí algo descartada. Pero 25. Sí hay algo que es cierto, sea en agosto, que posiblemente podría haber sido en agosto, o en octubre, o sea en abril o mayo, que es la fecha más posible. Hay algo que es cierto, y es que dice que también en Lucas 2:9, he aquí se le presentó un ángel del Señor a esos pastores, y la gloria del Señor les rodeó de su resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y todos los que le oyeron se maravillaron de los pastores y de lo que le decía. Cuando los pastores estaban pastoreando de forma tan natural a las ovejas, hubo una manifestación del ángel de Dios que le anuncia a los pastores que había de nacer un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores se pusieron todos con mucho temor, claro, de espanto, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva, es decir, una buena noticia, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y pues podemos contemplar ese dato tan importante en el nacimiento de Jesús. Pero no solamente se queda ahí, sino que tiempo antes del nacimiento de Jesús, en una ciudad llamada Babilonia, que está a una distancia de 1.600 kilómetros de distancia, unos magos astrónomos que estudiaban las estrellas, ellos vieron una estrella distinta en el cielo. Y ellos consideraban que cuando había una estrella así, se anunciaba un mensaje específico, que había nacido un rey. Y se desplazaron desde Babilonia hasta llegar, siguiendo la estrella, que está a 1.600 kilómetros, como ya he dicho, hasta llegar donde estaba la estrella, que estaba frente de Jerusalén. Y dice la palabra en Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente
a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos para adorarle. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación del Señor, en sueño, que no volviese a Herodes, regresaron por otro camino a su propia tierra. El nacimiento de Jesús, la verdadera natividad, se rodearon, no solamente, como he dicho, por los profetas, también por los ángeles, también por los simples pastores que velaban las vigilias de la noche, sino también por aquellas personas que estudiaban las estrellas, que hoy día sabemos que esos son los primeros astrónomos de la humanidad, los sacerdotes de Babilonia. El nacimiento de Jesús es completamente un misterio. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Yo personalmente, y ahora seguimos tratando ese texto tan maravilloso, ¿no? Personalmente yo me inclino por la fecha de septiembre-octubre. Sí. Personalmente, ¿no? Porque es posible también. Es posible, evidentemente. Yo explicaré el por qué, ¿no? Bueno, primeramente, el Señor no hace nada al azar. El Señor nunca hace, ahora quiero, ahora no quiero, no. Sino que el Señor, todo tiene un cumplimiento, ¿no? Amén. Ya vimos en Gálatas que cuando vino 4:4. Exactamente, cuando vino el cumplimiento del Hijo de Dios, ¿no? El tiempo, Él se hizo carne, ¿no? Sí. Y precisamente el Señor no muere cualquier día, sino que el Señor muere el 14 del mes de Nisan, en la Pascua. Eso, ¿por qué? Porque tenía que ser precisamente en ese día, el día 14 del mes de Nisan. Es cuando el Señor fallece. El Señor resucita también en una fiesta importante. Resucita el día de las primicias. Amén. Primicia. A los 3 días, como dice también la palabra, en una fecha y en una fiesta importante. La venida del Espíritu Santo no viene tampoco al azar, sino que viene el día también en una fiesta, el día de Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos, que se celebrará en la eternidad y en el cielo cuando Dios disponga, también tiene una fecha para la que la iglesia se goce con la presencia del Señor. Amén. Y hay un texto, ¿no?, que personalmente, aunque para esto hay mucha más argumentación para lo que voy a decir, pero no hay tiempo, evidentemente. Claro. Dice la palabra en Juan 1:14, dice: y el verbo se hizo carne. Si vamos al original, la palabra le dice: y el verbo se hizo tabernáculo, y el verbo se hizo habitación. Y cuando vemos la palabra tabernáculo, ¿cuándo es la fiesta de los tabernáculos? Septiembre y octubre. O sea que... Sí, que puede ser. Hay también, y te digo que en relación a esta fecha que yo considero, ¿no?, hay mucha más argumentación, ¿no?, pero ya sería un estudio, profundizar en la palabra, ¿no? Amén. Pero que personalmente, y también una fecha que, como hemos leído, en esa fecha de septiembre, también los pastores pueden estar, y sobre todo en Israel, un clima bastante... Pero ellos lo tenían claro, más o menos, que no era esta fecha, especialmente la Iglesia Católica, del 25 de diciembre. ¿Lo tenían claro que no era esa fecha? Sí, pero ya ha explicado Manolo. Claro. Anunciar el 25 o coincidir con la fiesta el 25 de diciembre, con el nacimiento del sol, era un tema simbólico, ya que Jesús es la luz del mundo, pues qué mejor que se celebre la Navidad en el día del nacimiento del sol. Esa es una conclusión humana. Ya hemos visto que la Biblia no dice nada, no da ninguna fecha sobre el nacimiento de Jesús. Lo que da son acontecimientos como el anuncio del ángel, como los pastores, como los magos, como también un personaje histórico que fue Herodes, que cuando se enteró, realmente esto es muy curioso, porque cuando se enteró que había nacido un rey, siendo él el rey, pues entonces, ¿qué hizo? Pues mandó a matar a todos los niños. Pero ocurrió algo milagroso, es que el Señor José, el padre de Jesús, en este sentido, pues el que lo cuidaba, porque biológico no era, el que lo cuidaba, él recibió un sueño.
y es que se fuera a Egipto, otra nación aparte, al lado de Israel, y que estuviera allí hasta que el rey Herodes muriera. El rey Herodes era un sanguinario total. Mató a sus hijos, mató a su mujer, mató a todo aquel que le hacía rivalidad. Pues José cogió a María y al niño Jesús y se lo llevó al país que está al lado, que es Egipto. Y allí dice la historia que estuvo 3 meses guardado de los romanos de los soldados de Herodes, en casa, en cueva, metido. También dice que estuvo 3 años de un sitio para otro, hasta que Herodes murió, tuvo otro sueño José y volvieron a Jerusalén, pero reinaba su hijo Arquelao, que también era parecido, y se fueron a vivir a Nazaret. Y precisamente viene de Egipto también, como dice la palabra, ¿no? Profetizado también. Para que se cumpliese, fue de Egipto llamé a mi hijo, para que se cumpliese la escritura. Yo lo que quiero decir, que en aquella época es que lo que era la Saturnalia, lo que eran las fiestas paganas, para mí le quita mucho a lo que es la verdadera Navidad. Ellos no, en verdad no adoraban. Exacto. No adoraban. Hoy en día acallan un poco lo que es la verdadera Navidad, Santa Claus, Papá Noel. Es una manera de acallar, de que el mundo no celebre la verdadera Navidad. Y lo importante aquí es que la Navidad es Cristo. Amén. Que ha nacido, como dijimos antes, es Dios con nosotros, es el Verbo, hecho carne. A mí me llama la atención precisamente, ¿no?, lo que tú estás comentando, cuando vienen los magos y se presentan los magos. Venían con un propósito claro. ¿Hemos venido para qué? Adorar al Rey. Al Rey, sí. Porque no hay otro Rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Y era... Esto se hace hoy en la Navidad. ¿Entienden la gente la verdadera Navidad? Es lo que deberían de hacer, ir a las Escrituras. Ahí es donde nos muestra la verdadera Navidad. Y como dije antes, la verdadera Navidad es Cristo, Dios con nosotros. Amén. ¿Y para qué vino Dios con nosotros? Para salvarnos. Amén. ¿Salvarnos de qué? Del pecado. Y nos dice la palabra, ¿no?, que esa adoración, leíamos antes, ¿no?, que había una multitud de ángeles que le adoraban, que le glorificaban, en la cual los pastores... ¿Lo hacemos esto hoy? Ahí está la clave. ¿La gente entiende quién es el que ha nacido? Sí. Por eso dice, y permitidme que lo lea, ¿no? Por eso dice la carta de Hebreo en el capítulo 1, cuando dice precisamente en el versículo 6, y dice, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, o sea, cuando... Lo introduce cuando nace. Exactamente. ¿Qué dice el Señor? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que el hecho de que toda esa multitud de ángeles lo esté alabando, lo esté glorificando al Hijo de Dios, es porque ya el Señor había dado esa orden de que todos los ángeles, que todas las huestes del cielo adoren al Hijo de Dios, glorifiquen a nuestro Señor y glorifiquen y honren, evidentemente, ¿no?, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Por eso la Navidad, y permitirme, ¿no?, yo creo que la Navidad es una fecha que debería ser la fecha más espiritual de todas. ¿Por qué? Porque hemos visto que primeramente los astros del cielo se ponen en movimiento. Amén. Los astros se ponen en movimiento, los ángeles. Hay revelación, hay cumplimiento profético, hay profecía. Sí. ¿Qué más podemos pedirle a esta fecha? Y sin embargo, lo que vemos es que nada de esto verdaderamente acontece, sino que es todo lo contrario. Claro. Se convierte más bien, y de hecho... Hay uno que le interesa que esto se apague un poco, ¿me entiendes?, para que no resplandezca la gloria de Dios en la Navidad. Y entonces ahí hay un enemigo que no quiere. Y va a tratar por todos los medios de poner una cosita, otra cosita, para apagar lo que verdaderamente es la Navidad. Porque Él no quiere que la luz alumbre en las tinieblas. Y Él se va a oponer, Él va a hacer algo posible, todo lo posible, porque ya sean con los regalos, ya sean con Santa Claus, Papá Noel, apagar un poco lo que es la verdadera Navidad.
Y el mundo debería de entender que lo más importante de la Navidad es Jesucristo. Y digo yo, y muchas luces artificiales, ahí está, cuando la verdadera Navidad es Cristo, que es la luz del mundo. La luz del mundo. Claro, la luz que alumbra, a todo hombre. La luz que trae el conocimiento. Amén. A todo hombre y a toda mujer de este mundo. Manolo. Amén. Pues sí, así hemos estado viendo cómo la persona de Jesús es adorado, reconocido, alumbrado. Y la Navidad que estamos celebrando en las fiestas de hoy es la verdadera fiesta que se celebraba en aquella época por los romanos. Pero hay una gran diferencia a la verdadera Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Jesús ya hemos visto que va para Nazaret. Allí está en Nazaret, como dice el apóstol Pablo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesucristo, entró Jesucristo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús fue presentado al Señor a los 8 días con motivo de la circuncisión, basada en este caso por la palabra, por la ley, por la Torá, pero también José y María llevaban a Jesús todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, Jesús, aparte de la Biblia que habla que Jesús es Dios, que es Emmanuel, que es Jesús, que es Cristo, que es el Señor, también podemos ver que en la historia fue un personaje histórico. Un gran historiador de los romanos del siglo I llamado Tácito lo reconoce y en su palabra se refiere, escribiéndole al emperador, se refiere que hay unos cristianos que siguen a Cristo. Pero también hay otro escritor que era encargado de la biblioteca de Roma en el tiempo de Trajano y Adriano, llamado Seutenio, que él decía también que en esa época había hombres y mujeres que seguían a Cristo y que eran hombres verdaderos y hombres íntegros. También Plinio el joven resalta, escribiéndole a Trajano una carta diciendo que qué hacía con aquellos cristianos, que muchos de ellos cuando los ejecutaban negaban y adoraban a las imágenes, pero aquel que era cristiano era imposible sacarle algo, permanecían firmes, se sujetaba en este caso a las autoridades, incluso teniendo maltrato de las autoridades. Pero hay un historiador del siglo I donde beben todos los historiadores, que es Flavio Josefo, o José, hijo de Matías, que nos dejó un texto escrito para que la podamos leer en esta época. Y aunque alguno dice que está interpolado el texto, dice que le ha añadido letras al texto, o palabras al texto, el texto dice así: vivió por esa época Jesús un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hecho, potentoso, maestro de hombre, que acepta con gusto la verdad, atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías, esto creo que es lo que está interpolado. Cuando Pilato tras escuchar la acusación en contra, él formularon los principales entre nosotros. Le condenó a ser crucificado. Aquellos que le habían mandado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día se le manifestó vivo de nuevo, y habiendo profetizado los divinos profetas, esta y otras maravillas acerca de él, hasta el día de hoy no ha desaparecido las tribus de los cristianos. Es decir, había hombres historiadores que escribieron, pero al mismo tiempo también está el Talmud, que revela que Jesús fue bautizado, que Jesús fue crucificado y que se enfrentó al mismo Sanedrín. Es decir, tenemos acontecimientos históricos que no se puede negar la persona de Jesús, aparte de lo que nos dice los cuatro evangelios, que revela que Jesús es Dios, que Jesús es el único Salvador de la humanidad. Hemos visto realmente su nacimiento, hemos visto el desarrollo de todo el contexto que le rodeó, pero Jesús, el Hijo de Dios, a ser Jesús, a ser Emmanuel, a ser Cristo, a ser el ungido, a ser el Señor, viene con un propósito, es dar un mensaje a la humanidad. Amén. Ahora hablaremos de ese mensaje, que quiero terminar con el mensaje, evidentemente, ¿no? Pero una pregunta, Ricardo, porque
lo que antes comentaba, ¿no? El Señor nunca hace nada al azar, ni al Señor se le entrega nada al azar. Él tiene su tiempo. Exacto. Él tiene su tiempo. ¿Qué consideramos, no? De que, o qué considera, por qué al Señor se le entrega o se le hace esos regalos de oro, incienso y mirra? Hombre, esto era un reconocimiento a los reyes. Esto lo hacían a los reyes. Pero a mí me gustaría hablar por qué vinieron los magos a adorar al rey de los judíos. Dime. Pues normalmente ya sabéis que en la diáspora los judíos vivían por toda la parte esta de Babilonia, de Irak, y había una profecía, que vosotros la sabéis, el número, que una estrella saldrá. El Oriente. Y ellos sabían esta estrella. Y esta es la estrella que le llevó, una estrella, hablando del Mesías, que esa estrella iba a ser el Mesías. Y Dios utilizó esto para que, utilizó una estrella para llevarlo donde iban a ser el Mesías. Como decía nuestro hermano, que había, ¿cuántos? 1.600 kilómetros. Que tardarían días. Pero cuando ellos llegaron allí a lo que es adorar al Señor, a Jesucristo, cuando llegó, no llegó estando en el pesebre. Jesucristo estaba en casa. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Y se cree que tendría entre 1 y 2 añitos cuando llegaron a ofrecerle el oro, incienso y mirra. Y como dije antes, estos son símbolos de regalo, de cosas muy apreciadas. Si te acordáis, la reina de Saba a Salomón, como rey, le trajo cosas preciosas. Sí, como era oro, incienso, mirra, que eran muy valoradas en aquella época. Y es importante, esto es una manera de honrar al rey. Y Dios, claro, ellos estaban asombrados, la misma María y José estaban asombrados. ¿Pero este quién es? ¿Quién es este? Porque María tendría sus dudas o no tendría sus dudas de que este era el Mesías. Si vemos la historia de María, vemos cómo tuvo sus dudas en un principio. Sin embargo, los magos, cuando hicieron estos 1.600 kilómetros, como dije antes, tardaron muchos días, porque en aquella época no había aviones. Lo que está claro es que, lo que tú estás comentando, ¿no? En el pesebre sí adoraron los ángeles y los pastores, pero no los magos. Exacto. Como se ve, porque es que él tendría más o menos unos 2 añitos. Exactamente. Entonces, ellos ofrecieron al rey de los judíos. Entonces, esta adoración que le ofrecieron no solo, por eso digo yo que son maneras bíblicas de celebrar la Navidad, porque la celebraron, aunque no hay un mandamiento específico de parte de Dios que celebremos, porque el que no la celebra tampoco pasa nada. Porque no hay un mandamiento específico, pero lo que sí vemos 4 razones bíblicas. La primera razón, la de los ángeles, que glorificaron. Hubo celebración en los cielos, porque era increíble que Dios se manifestara en carne. Esto es increíble incluso para los ángeles. Después vemos el ejemplo de los magos, de adoración. Hay mucho que adoración dice que no es fiesta. Sí, es una manera de festejar, adorar. De alabar, de glorificar a este. Después viene la celebración, el ejemplo de Jesucristo, que se puede celebrar, como en esto de la dedicación, en la fiesta de la dedicación. Como sabéis todos que esto era, esta fiesta viene de la época de los macabeos, que no es mandamiento de Dios. Sin embargo, él estaba en el templo celebrándola. No es malo celebrar la Navidad. En parte es bíblica, aunque no haya un mandamiento específico. Y también Pablo, el principio Pablo, que lo dice en Romanos y en Corintios, escribe principios similares. Dice, la situación en las 2 ciudades no era idéntica. El debate en cuanto a celebrar fiesta, fecha de comer o abstenerse. El que come, para Cristo come, y el que no come, para Cristo también no come. Es una manera de... O sea, tú celebras la fiesta de Navidad, gloria a Dios, no pasa nada. Y si no la celebras, tampoco pasa nada. Porque no es mandamiento específico. Pero ¿es malo celebrar la Navidad? No, es bueno.
Es celebrar, es una manera de honrar a Dios. Pero claro, en la manera correcta. Como hicieron los ángeles, como hicieron los magos, como hicieron los pastores. Esto es celebrar la Navidad. Reconocer que el que estaba allí es Dios con nosotros. Aunque la Biblia no nos da fecha, ni nos dice, ni celebraron la iglesia primitiva nunca la Navidad como fiesta, apartar un día para celebrarla, sí nos dice qué es lo que el Señor vino para que nosotros celebremos y reconozcamos realmente lo que es la verdadera Navidad. Dejamos a Jesús en Nazaret, todos los años iba a la fiesta a la Pascua a Jerusalén, que eran una distancia de 146 kilómetros, donde tenían que juntarse todos los del pueblo, una especie de caravana, y subía hasta arriba hacia Jerusalén, y ya subió lo que se nos refleja en la Biblia, que fue a los 12 años, cuando el niño cumple mayor de edad, y desde ahí hasta los 30 años no se sabe nada de Jesús. Hay libros, hay evangelios apócrifos que nos habla de Jesús en su niñez, pero la Biblia no dice completamente nada. Pero sí nos dice realmente que Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Y comienza su ministerio y es bautizado por Juan el Bautista. Y lo primero que él hace es que llega a su pueblo, a Galilea, y entra en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado, y dice así la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas 4. Nos queda poco tiempo, digo, para que lo tengáis en cuenta, para centrarnos en el mensaje. Rápido. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, aquí se resume la verdadera Navidad, es aceptar al Señor, aceptar su mensaje, porque si vemos una cosa clara, que Jesús vino, es primeramente para dar a conocer a Dios. Dice en Juan capítulo 17, que levantando los ojos al cielo clamó y hizo una oración: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien había enviado. Jesús viene con un propósito, y el propósito está en este mensaje: a dar buena noticia a los pobres, y pobres son aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Y en segundo lugar, ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos, y sobre todo a predicar el año agradable del Señor. Y el mensaje se resume en un texto que resume toda la Biblia, y eso está en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a ti, a mí, a cada persona individual, porque tú eres el mundo, yo soy el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, la Navidad, de lo que estamos hablando en esta mañana, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Quiero decirte, amigo oyente que estás escuchando, de que Dios te ama, tiene un propósito contigo, que conozca verdaderamente la Navidad en esta fiesta y pueda tener la luz, el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, y pueda realmente empezar a celebrar la verdadera Navidad con Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Así que, amén. La verdad es que el Señor viene para traernos mensajes claros y contundente, ¿no? Así es. Yo también quiero leer, ¿no?, lo que creo que comenté anteriormente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ese niño. Jesús. Amén. Amén. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero hoy en día hay oportunidad para conocer al Hijo de Dios, ese Cristo, a ese niño que viene para darnos la vida y la vida eterna. Y dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron, y hoy en día a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hay poder en Cristo Jesús para poder ser llamado hijo de Dios y celebrar
esa verdadera Navidad, adorando y glorificando al Hijo de Dios. Ricardo. Amén. Es verdad, es que aunque no sea, como dije antes, un mandamiento, podemos celebrar perfectamente. Porque, como decía el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, decía la palabra, porque un niño nos es nacido, Jesucristo. Hijo nos es dado. Es un regalo, un regalo a la humanidad. Y el principado dice sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué regalo más maravilloso que Dios nos dio. Como decía nuestro hermano, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué importante es celebrar la Navidad, la verdadera Navidad. El mundo debería de ir a las Escrituras y conocer de primera mano la verdadera Navidad, a través de la verdad, que es la palabra de Dios. Y que no, la Navidad no es juerga, la Navidad no es borrachera, la Navidad es Jesucristo, que ha venido a salvar al hombre de la condenación eterna. Amén. Porque es el único. Dice, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos. La verdadera Navidad, que busquen al Señor, que busquen en la palabra de Dios la verdadera Navidad y no se queden con las fiestas solamente, porque es bueno celebrar fiestas, pero fiestas honrando y adorando al que se lo merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unas últimas palabras, Manolo. Bueno, las últimas palabras que quiero decirte, oyente, es que Dios te ama. Y la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo ha venido en esa cruz, ha nacido en ese pesebre, ha muerto en esa cruz para perdonarte los pecados, darte la salvación y la vida eterna. Tenlo en cuenta en esta fiesta, cuando celebre Navidad, recuerda que ese niño nació y murió por ti. Que Dios te bendiga. Pues muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Ricardo, por una semana más estar aquí con nosotros, desde estos micrófonos y hablando sobre nuestro Señor y hablando sobre un tema que hemos hablado hoy, ¿no? La importancia de la Navidad. Y invitar a otros oyentes, a aquellas personas que nos pueden estar viendo y escuchando, que celebremos la Navidad adorando al Hijo de Dios. Y que sepamos que ese niño pequeño se encarnó para hacerse hombre y para morir por nuestros pecados, para darnos la salvación y para darnos la vida eterna, una vida eterna que podemos adquirirla creyendo en el Señor, creyendo en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para perdonarnos los pecados y darnos la vida y la vida eterna. Pues sin más, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica Radio, desearos lo mejor y que tengáis feliz Navidad. Amén. Y que Dios os bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene. Amén.